Vamos a este último himno. Me pregunto por qué no han cambiado las últimas palabras de escribir para que concuerda con lo que dice la estrofa. Porque siempre dice, dilo a Cristo, pero empieza, dilo a Cristo, mira y pilla. Son tres palabras bien distintas. Vamos a la epístola de Santiago. Y vamos a buscar el capítulo 5, aunque el mensaje no sale de ahí. Precisamente. Los primeros 3 versículos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmortecidos, y su moho testificará contra vosotros, devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vaya palabra, ¿no? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Y ahora te pido de una manera especial tu ayuda para poder comunicar las verdades contenidas en esta carta. Verdades que todos tenemos la necesidad de aprender y aplicar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea el guía, el que convence y el que convierte. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ha pasado casi un año desde que tocamos esta carta, yo lo he visto conveniente empezar desde cero, con un repaso de lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos y Dios mediante un poco de introducción a lo que vamos a ver en el capítulo 5. Primero quiero llamaros la atención a la primera palabra en la versión original de esta epístola. Es la palabra Jacobos, que en español es Jacobo. El nombre Santiago es una invención. Es una combinación de 2 palabras, santo y Yahweh. Así que, como empieza aquí en nuestra Biblia, Santiago, siervo de Dios, no es realmente una traducción, sino una aplicación que han hecho siguiendo algunos pensamientos católicos. Si notamos, repasamos todo el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento, pone como escritor de cada libro un santo. San Mateo, San Marcos, etc. San Pablo. Y no ha sido nada distinto aquí. Me alegra, por un lado, de que la Sociedad Trinitaria, en su revisión de la Reina Valera, que salió a luz en el año 2015, han cambiado el asunto y han usado el nombre correcto para el escritor, que es Jacobo.
Y nota cómo él se identifica, no como un santo, sino como un siervo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y eso es como cada uno de nosotros que somos hijos de Dios deberíamos considerarnos. Siervos. Pues si fuéramos a volver al original, la palabra significa un esclavo de voluntad. Siervos, esclavos de voluntad de Dios y del Señor Jesucristo. También vemos en este primer versículo a quien está destinada la carta. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Las 12 tribus que están en la dispersión. Una alusión directa a los judíos dispersados por la persecución por todo el mundo conocido de aquel entonces. El hermano utiliza la palabra hermanos y en combinación con míos en muchas ocasiones, significando que la carta estaba dirigida principalmente a judíos que se habían convertido. De hecho, no es hasta el capítulo 5 y el versículo 6 que realmente vemos un texto, una porción dirigida principalmente al mundo inconverso de los judíos. Los versículos del 2 al 18 del capítulo 1 tienen mucho que decir sobre la fe. La fe de un hijo de Dios. Y empieza con la prueba de nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué gozarse? A propósito, ¿dónde está la hermana Diana? ¿Ya se ha marchado? Sí. Okay. Mencionó el miércoles que el mensaje que prediqué a los ingleses venía del Salmo 118, versículo 24. Así que termina con estas palabras: nos gozaremos y alegraremos en él. Es decir, en las dificultades inclusive. ¿Por qué? Porque Dios pone a prueba nuestra fe con un propósito. Con el propósito de ayudarnos a crecer como hijos suyos. Hay, de hecho no estoy seguro si todavía vive, pero un hombre bastante bien conocido en los años 60, 70, 80 en los Estados Unidos. Un pastor escribió un libro con el título The Bumps Are What You Climb On, que es decir, las imperfecciones son lo que nos ayuda a subir una montaña en particular. Yo no sé de vosotros cuánta experiencia habéis tenido subiendo por montañas, pero yo, habiendo vivido varios años en el estado de Colorado, me encantaba mucho salir y andar por las montañas. Y era mucho más fácil subir la montaña por las imperfecciones, las rocas y otros impedimentos, entre comillas, que había en el camino, como si hubiera sido todo llano. Las pruebas son lo que nos ayudan, son las cosas que nos ayudan y mucho en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Nos revelan dónde estamos como hijos de Dios. Esto sobre todo los versículos de 2 a 4. Luego en los siguientes versículos
nos exhorta a pedir la sabiduría con fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Esta mañana hablamos un poco de los fariseos, de los escribas en la escuela dominical. Ellos tenían un entendimiento mental de muchas escrituras, pero no tenían sabiduría. Les faltaba sabiduría en cuanto a cómo aplicar las escrituras a sus propias vidas y a la situación actual. Pida con fe, no dudando nada. Luego, empezando con el versículo 9, contrasta la humildad con el orgullo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque Dios, a quien se acerca a Él en humildad, acabará siendo exaltado por Él. Y luego termina la sección hablando de la tentación y las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿De dónde vienen las tentaciones? Dios no tienta a nadie, porque la tentación tiene el propósito de hacer caer. Pero Dios, cada vez que pone a prueba a uno de sus hijos, lo hace ya pensando que este hijo va a salir aprobado del examen. Yo tengo el privilegio de vez en cuando de dar exámenes a alumnos. Jamás he dado a un alumno un examen esperando su fracaso. Espero que tenga éxito en el examen. Tanto deseo su éxito que antes de la clase, antes del examen, revisamos todo lo que va a estar en el examen. Así que el alumno sabio apunta y sabrá exactamente qué estudiar. Sabiendo también que en cada examen hay un versículo de memoria. Y ese versículo de memoria es más o menos la mitad de la puntuación final para el examen, sobre el examen. Así que es muy importante aprender esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. No quiere el fracaso de ningún hijo suyo. Las tentaciones vienen directamente del diablo o de uno de sus compinches. Y en muchos casos utiliza a seres humanos como compinches. Nota los últimos dos versículos de esta primera sección. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. El regalo más precioso que el hombre puede recibir jamás es su salvación. Amén. Y ese don, ese regalo viene de Dios. Él empieza convenciendo del pecado, utilizando las escrituras, la predicación de las escrituras,
la enseñanza de las Escrituras, la lectura de la Escritura. El Espíritu Santo toma esta lectura, esta predicación y convence de pecado, de la necesidad que cada ser humano ha tenido tarde o temprano de convertirse, de arrepentirse y simplemente recibir de Dios este regalo precioso. Igual como cualquier regalo, no es propiedad de la persona a quien está entendido hasta que esta persona abre y toma posesión del regalo. Los versículos del 19 hasta el final del capítulo 1 tienen que ver si somos oidores o hacedores de la palabra. Compara el oidor con la persona que mira al espejo. Se ve en el espejo todo lo que hace falta cambiar y no hace absolutamente nada al respecto. Sale igual como había entrado. El hacedor de la palabra mira en el mismo espejo de la palabra, ve todas las imperfecciones que hay en su ser y deja que la palabra le lave, le limpie, le cambie, para que se conforme a la imagen que Dios quiere formar en cada hijo suyo, que es la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la exhortación, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque el oidor está engañándose a sí mismo. El capítulo 2, perdón. Empieza con, ¿cómo describirlo? Empieza con algo que ocurre con demasiada frecuencia, de hacer acepción de personas. El judío del día cuando Jacobo escribió estas palabras solía pensar que el hombre rico era así porque Dios le había bendecido por su vida piadosa. Pero Jacobo es claro y inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, que no todo rico es así porque Dios le ha bendecido. De hecho, vemos en el versículo 6 que muchos de estos ricos habían llevado a sus hermanos, a los hermanos, ante los tribunales. No hemos de hacer distinción entre personas. Habla de personas que entrando con ropa de gala, ropa espléndida, la edad, el ujier daba preferencia en cuanto a dónde poner esta persona, dónde sentar. Sí. Entra una persona con ropa andrajosa y ellos fueron puestos en los asientos de atrás, más alejados, menos apreciados. Podemos ser culpables
de hacer acepción de personas en cuanto a la predicación del Evangelio también. ¿Cómo va la gran comisión? De predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio a todo el mundo y dejar que el Espíritu Santo haga lo demás. En su primera epístola a los Corintios, Pablo habla de la salvación de algunos ricos, de algunos nobles. Es curioso que en inglés la palabra usada ahí es muchos, no muchos, not many. Elimina la M de la palabra inglesa en español ninguno. Una reina de Inglaterra solía decir que daba muchas gracias por esa letra M, porque fue gracias a esa letra que ella fue convertida, llegó a formar parte de la familia de Dios. La parcialidad. Luego el capítulo termina con una porción muy, pero muy mal entendida por muchos. Porque dicen o piensan que Jacobo y Pablo están confrontados en cuanto al plan divino para la salvación del hombre. Pablo diciendo que el hombre es salvado por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero Jacobo, Santiago, diciendo que no, que el hombre es salvo por las obras. De hecho, hace una pregunta en el versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunto. ¿Podrá la fe salvarle? Hay dos verbos en este texto que son muy importantes en cuanto a una interpretación correcta del mismo, que son los verbos mirar, o mostrar, perdón, y ver. El versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí la clave. No es que la salvación es por medio de las obras, sino que las buenas obras son evidentes de una fe verdadera y viva. De hecho, en cuanto a las personas que han caído en la trampa, el mismo Lutero pensaba que Pablo y Jacobo estaban contradiciéndose en cuanto a la salvación. Pero solamente hace falta mirar el texto, ver lo que dice de verdad. No está hablando de salvación por obras, sino una salvación evidenciada por las obras.
Eso os va a gustar mucho. Capítulos 3 y 4. El tema es la lengua. La lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es curioso que utiliza el verbo en primera persona plural. Recibiremos. Pero cuando estamos enseñando, tenemos que tener mucho cuidado de estar enseñando lo que dice la palabra de Dios y no nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque si empezamos a enseñar nuestras opiniones, es mucho más fácil ofender a otra persona. Ahora, si el alumno, si el oyente va a ser ofendida o ofendido, que sea por la palabra misma y no por tu opinión. No os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros. Ahora, tenemos que tener cuidado en cuanto a quién ponemos para enseñar. Ahora, tenemos la necesidad de más maestros, más personas en esta iglesia dispuestas a prepararse para dar clases, para predicar. Mira, yo solamente tengo 8 décadas de años. El pastor tiene, bueno, no se puede decir cuánto. Francisco también. Vamos a llegando, cada día estamos un poco más cerca del final de nuestro andar por esta tierra. ¿Cómo? Bueno, es una buena noticia, que significa que soy mucho más cerca un poco más cerca de mi hogar eterno. Okay. Pero alguien tiene que prepararse, alguien tiene que estar preparado para tomar las riendas cuando ya no estamos. De hecho, mi pastor, cuando estuve en Estados Unidos, no esta última vez, sino la vez anterior, él cambió un poco mi rumbo, porque él me desafió a trabajar en la preparación de hombres para tomar mi lugar en el que ya no estoy. Y de esto mencioné hace un par de semanas en la escuela dominical. Estamos buscando hombres y mujeres dispuestas a prepararse para tomar nuestro lugar. Amén. Amén. ¿Ok? El que ha dicho amén, que hable con el pastor después del culto diciendo, o conmigo, diciendo, estoy aquí para prepararme. ¿Ok? A propósito, en nuestro método de preparar sucesores empieza con métodos de estudio bíblico. ¿Por qué empezar ahí? Porque si hay algo que hace falta en el día de hoy es saber estudiar las Escrituras. Son muchos que hacen una lectura superficial y piensan estar estudiando las Escrituras. No hay nada más lejos de la verdad. Y enseguida, después de hablar de maestros,
Jacobo habla o compara la lengua con dos instrumentos para usarlos para dirigir. Y la lengua es un instrumento capaz de dirigir igual, como el timón del barco o el freno del caballo. Ahora, si el caballo va por buen camino o mal camino, depende de quién está montado encima del caballo. Y si esta lengua dirige por buen o mal camino, depende de quién está controlando esta lengua. De hecho, Jacobo termina hablando del hombre que ha sido capaz de domar a toda clase de animal. Pero el hombre natural es incapaz de controlar, de domar su propia lengua. Solamente el Espíritu Santo puede domar la lengua humana. Amén. Amén. ¿De dónde viene la sabiduría o la inteligencia que dirige nuestras lenguas? Porque aquí tenemos también una comparación entre una sabiduría que es natural, diabólica, contra lo que sería la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Y de ahí viene lo que tenemos aquí en el principio del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Está hablando de conflictos verbales. ¿De dónde vienen? Vienen de quien está controlando la lengua. Habla de pasiones. Codiciáis, ardéis de envidia. Son descripciones dadas. Pedís y no recibís. Por una de dos razones. O por no pedir, o porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal para, como dice el mismo escritor, para gastar en nuestros deleites. ¿Pedimos para la honra y gloria de Dios o pedimos con el propósito de magnificar a nosotros mismos? La humildad. Hay personas que confunden la humildad y la mansedumbre con debilidad. Durante los años, los siglos XIX, principios del siglo XX, en el llamado salvaje oeste de los Estados Unidos, había ranchos. Grandes expansiones de terreno, donde normalmente criaban vacas, ganado. Cada primavera, los vaqueros del rancho saldrían en busca de potros salvajes.
reunían estos potros salvajes y los llevaban al rancho con el fin, el propósito de domarlos, de hacerlos mansos, capaces de ser montados, capaces de ser usados para llevar los carros de mercancía, etc. El mismo caballo, manso o salvaje, tenía la misma fuerza. Solamente que el caballo salvaje no tenía su fuerza bajo control, mientras el manso sí. Había sometido su control, el control de su poder, de su fuerza, a quien le había domado, quien estuvo montado encima. Era el mismo caballo, la misma fuerza, no había perdido nada. Así que cuando habla de nosotros como mansos, quiere decir que somos realmente domados, mansos, controlados por el Espíritu Santo, por Dios. La murmuración. El juicio o el juzgar. Son dos hermanas o hermanos llenos de veneno. Tienen el propósito principal de socavar la autoridad de quien esté en posición de autoridad. Así que la solución, humillarnos y someternos principalmente a Dios, a propósito, sometidos a Dios. Somos capaces de mucho más que cuando estuvimos controlados por nosotros mismos. La jactancia y la soberbia. Muchos son los que les gusta jactar de lo que han hecho, jactarse de lo que han hecho. De hecho, inclusive he escuchado a misioneros cuando se presentan delante de la iglesia para informar de lo que ha ocurrido, hablan yo y yo. Si era él o ella quien hizo el trabajo, tarde o temprano va a caer. Porque solamente el trabajo hecho y dado a Dios durará. Con vistas al futuro del capítulo 5, es probable que los primeros 6 versículos de este capítulo sean los únicos dirigidos a inconversos. De hecho, no vuelve a usar el término, la palabra hermano, hasta el versículo 7. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vaya manera de evangelizar, ¿verdad? Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, y sigue.
Está llamándoles la atención. Y cada uno de nosotros, a nosotros nos hacía falta una llamada de atención antes de llegar a formar parte de la familia de Dios. Tuvimos que estar puestos en nuestro lugar. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde en realidad? En cuanto a Dios. El rico tenía su ropa, su riqueza podrida, su ropa, comida. Nota cómo termina. Habla. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Creo que alguien esta mañana mencionó la iglesia de la Aldea. Esta iglesia se creó rico. Ya no tenía necesidad de nada. Pero ¿cuál fue la evaluación divina? Sois pobres. Uno puede ser rico, tener una cuenta bancaria de millones o de miles de millones hasta y ser un pobre espiritual. Y luego, después de dirigirse a estos ricos, exhorta a los hermanos a tener paciencia. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y me parece que Jacobo tenía pensado que la venida del Señor era ya inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento. No tenemos idea de las horas, días, semanas, años, hasta posiblemente siglos que queda antes de venir el Señor Jesucristo para los suyos. Amén. Pero sigue siendo inminente porque puede ocurrir en cualquier momento. No hay ninguna profecía que queda para ser cumplida. Paciencia, tener paciencia. ¿Os acordáis de la historia de la mujer que fue a su pastor pidiendo que orara para que tenga paciencia, para que tuviera paciencia? ¿Y cómo oró el pastor? Ten paciencia ahora. Empezó a pedir que esta mujer sufriera todo tipo de pruebas, dificultad. Pero yo quiero paciencia, no quiero, si no fuera por las pruebas, no habría paciencia. Aprendemos a ser pacientes en medio de la tribulación. Y gracias a las tribulaciones. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis los juramentos, ni por el cielo ni por la tierra. Y me encanta cómo termina la epístola. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hágalo aquí. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y sigue. Confesamos vuestras ofensas. El poder de la oración.
Describe a Elías como un hombre de pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró y no llovió. Oró otra vez y llovió. Dios contestó a sus oraciones. Pero ojo para nosotros, para tener nuestras oraciones contestadas de una manera positiva, primero tenemos que confesar nuestro pecado, nuestros pecados. Y ahora la conclusión. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El trabajo de la restauración. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Vemos a un hermano que se ha equivocado, se ha extraviado de la verdad. Tenemos la responsabilidad de ayudarle a volver al camino correcto. Amén. La primera responsabilidad no es la excomulgación, sino la restauración. Difícil. Un caso que conozco con demasiada intimidad. Parece que esta persona que está convirtiéndose en más judía que los judíos. Cree que por observar el sábado se está haciendo más espiritual. Oro por esta persona todos los días. He hablado con esta persona en varias ocasiones. Mi pastor en los Estados Unidos ha hablado con estas personas en varias ocasiones. No. A propósito, no voy a nombrar nada. Pero pido vuestras oraciones también por esta persona. Porque parece que en sus estudios no aprendió, no tomó en serio la enseñanza que había recibido. Ahora, dos preguntas. ¿Y nosotros qué? Mira, hay muchos que casi desconozco en esta congregación esta mañana. No sé qué hay en vuestros corazones, en vuestros pensamientos. No los conozco. Por tanto, no tengo idea de las necesidades que puedes tener. Pero no hay persona aquí sin necesidad de algún tipo u otro. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y qué vamos a hacer
al efecto. ¿Qué vamos a hacer para buscar, encontrar la resolución a las necesidades espirituales que tenemos? Estamos aquí principalmente para ayudar. Para ayudaros a estar andando por el camino indicado por las Escrituras. Además, te damos gracias por todo lo que has hecho con nosotros y también por todo lo que quieres hacer en y por nosotros en los días próximos. Pido que estés obrando en cada persona aquí presente, empezando por el servidor, para que nuestro andar sea un andar que realmente te alegre, que te satisfaga, y que todo sea hecho con este propósito final de honrar y glorificar